Vamos a sumar a alguien más a la conversación. Él es también riocuartense, si no me equivoco. También es microbiólogo, pero por un tema laboral está en La Plata y supongo que lo vamos a ver en la pantalla en segundos. Él también es doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET. Se llama Fabricio Kazán. Y si tenemos el gusto de al menos escucharte, ahí está Fabricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Pulse. Fabricio, estábamos hablando justo al final sobre biológicos y quizás para romper el hielo sería interesante escucharte un poco tu mirada sobre los biológicos, obviamente aplicados a la agricultura. Bien. No es una mirada parcial, imparcial, te aclaro, porque mi trabajo básicamente se focaliza en la utilización de soluciones biológicas de microorganismos en agricultura, mi trabajo de investigación. Y creo que ya hablar de futuro, en realidad hay una gran actualidad asociada al uso de biológicos. Ha habido un cambio muy significativo de la mano de algo que nos está ocurriendo a todos a nivel global, que es el proceso de cambio climático, de calentamiento global, que ha forzado eh, el análisis y la recomprensión de todo lo que hacemos en el planeta. La agricultura no es una excepción. La agricultura tiene una responsabilidad en la generación de gases de efecto invernadero que determinan este proceso de calentamiento global. Y claramente la agricultura está hoy reconsiderando las prácticas. Y dentro de la reconsideración de las prácticas, el reemplazo de tecnologías basadas en la utilización de productos químicos, sea para el tratamiento de enfermedades o para el reemplazo en la nutrición, son las prácticas o son la alternativa más directa que tienen los productores. Hoy, si vos analizás el caso más extremo que hay a nivel de la Comunidad Europea, la prohibición de la utilización de ciertos químicos que se venían utilizando ha llevado a que los productores entren casi en un estado de desesperación por la búsqueda de productos biológicos que puedan reemplazar estos productos químicos desde que no pueden ser utilizados en agricultura. Entonces, creo que primero hablemos del futuro, y el futuro está como es muy promisor, no promisorio, sino es un futuro pleno para la utilización de biológicos, lo cual representa un cambio en relación a las últimas 2 décadas. Por otro lado, ya empezamos a reentender la agricultura, pero ya no, bueno, usemos los biológicos para solo para, no, para mitigar el efecto de la agricultura en el planeta, sino usemos los biológicos como una herramienta para la generación de margen a nivel de las ganancias. O sea, está comprobado que hay determinadas tecnologías que claramente generan un impacto positivo en los cultivos, que eso impacta en el rendimiento, se impacta en la economía del productor, y normalmente el retorno asociado a la inversión que hay por la utilización de biológicos siempre es muy grande, muy, muy grande. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, por lo que te dan y por lo que vos invertís para la utilización, el escenario es bueno. Yo hace más de 30 años que trabajo con microorganismos que se usan en la agricultura. He visto subidas y bajadas a lo largo del tiempo en relación a la adopción de la tecnología, pero lo que hoy está ocurriendo ha trascendido de manera muy significativa, ¿no? Ujú. Hay muchos actores importantes en el mundo que están mirando estas tecnologías como, ahí sí, como el futuro, ¿no? Como un Bien. futuro inmediato. Ahí para los tres pienso en qué tan sencillo es para el productor entender que esto que describe muy bien Fabricio, que demuestra muy rápidamente la mejora en los márgenes a la hora de aplicar biológicos. ¿Es sencillo de comunicarle eso a quien va a adoptar ese tipo de recursos? Y yo te respondería como dato mata relato, directamente. O sea, creo que es la mejor forma, ¿no? Hay mucha información ya científica comprobada y no dejamos de demostrarlo año a año, digamos. Nadie te va a comprar nada sin validarlo, eso está clarísimo. Pero coincido plenamente en lo que dice Fabricio. Estamos siempre a tiro, o debemos estar siempre a tiro de primero validar,
y después usás. Claro. Está fresquísimo. Sí. En mi caso creo que hay tecnologías en las que ya el productor confía tanto, o sea, vos pensás en el mercado de soja y la soja es un cultivo que es totalmente eh, exógeno, extraño para los suelos de nuestro país. A partir de la década del 70 se incorpora y no había microorganismos que pudiesen establecer simbiosis con ese cultivo y captar el nitrógeno. Entonces hubo que generar toda una tecnología para que el cultivo funcionara. Se desarrolló tan bien que el productor ya hoy se olvida que esa tecnología es la que le permitió sembrar la soja. Y vos, a pesar de que hay grupos donde hay como una resistencia, porque si el planteo es si ya está, ¿para qué lo vas a utilizar? Siempre cuando vos incorporas los biológicos en la ecuación, los márgenes de ganancia son mayores, porque hay toda una cuestión que los chicos explicaban, en realidad, asociada a la innovación, a la mejora permanente de los productos, que hace que los microorganismos que están en el suelo, al menos en ciertos cultivos, no sean competitivos en cantidad y en calidad los que vos le aportás al cultivo para que el cultivo funcione de determinada manera. O sea, la agricultura es disruptiva, vos estás incorporando eh, insumos para que funcionen mejor esos cultivos. Bueno, los biológicos tienen la misma lógica y ese tipo de tecnología está absolutamente consolidada, no hay dudas. Y cuando lo asocias en relación a la ganancia, vos hablas, ¿cuánto cuesta hoy tratar una hectárea con urea? Aplicar urea en una hectárea en Argentina y hacer el mismo cálculo para un biológico asociado al metabolismo del nitrógeno y claramente te das cuenta que la ecuación es muy favorable para el productor. Y Fabricio, tu mirada con respecto al factor determinante que tienen los biológicos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura regenerativa es algo que también me gustaría o nos gustaría escucharte. Bueno, ahí hay una puerta que se está abriendo, una puerta muy grande porque hoy estamos discutiendo el cambio climático y el efecto del hombre en la Tierra, en el planeta, pero la segunda mirada del hombre sobre ese mismo proceso apunta al suelo y todo lo que ocurre en el suelo y la diversidad del suelo y cómo impacta el suelo en la agricultura, porque básicamente habrá excepciones, ¿no? Pero la mayor parte de la agricultura se hace sobre un suelo y ahí aparece el concepto del suelo vivo y cómo interpretar la vida del suelo en relación al comportamiento de los cultivos. Y de eso se desprende la agricultura regenerativa, porque vos regenerás el suelo, pero ¿qué regenerás del suelo? No regenerás la provisión o el stand de nutrientes, digamos. Ahí los nutrientes cuando los perdés los tenés que incorporar. Ahora, si el suelo vos lo convertís en una unidad funcional, vos lo que regenerás en el suelo es la vida. Y esa vida en el suelo mejora el comportamiento de otra forma de vida que es la planta. Entonces, creo que se están generando tecnologías asociadas a ese concepto que claramente van a tener un impacto en la medida en que se siga considerando el suelo como algo que se está perdiendo a nivel de lo que puede ofrecer para la agricultura. Hoy el escenario es ese, o sea, la agricultura regenerativa, las prácticas que tienden a regenerar los sistemas productivos son totalmente favorables. El productor, creo que todavía, por lo que vos mencionabas, el tema del arrendamiento y demás, creo que no sé si lo termina de entender, pero si existiese una normativa en la actualidad que define que si vos al suelo lo dañas, tenés que tener algún tipo digamos, algún tipo de, eso impacta en la economía de lo que vos haces, la mirada sería completamente distinta. Si vos emitís gases de efecto invernadero y un productor que tiene un campo al lado tuyo no emite, ahí hay un impacto sobre el planeta completamente diferente. Si alguien establece una normativa, que de hecho la Unión Europea, con el tema de la huella hídrica y la huella de carbono, los mercados cada vez van a ser más restrictivos a qué tipo de práctica haces vos para obtener el producto. Y esto en la agricultura es clave, porque si vos usás una tecnología, por ejemplo, basada en biológicos, donde el nivel de impacto ambiental que tenés es mínimo comparado con otro productor que no utiliza esa tecnología y eso reditúa económicamente, ¿qué productor no va a pensar en tomar la tecnología de biológicos como alternativa? Clarísimo. Ahí hay una mirada del Estado, ¿no? O a nivel global, digamos, del Estado global,
del hombre en el planeta, que debe modificarse. Tiene que haber normativas más claras. Total. Y para cerrar ahí, ¿cuáles son las mayores limitantes entonces que vos observás para la adopción? Porque si está tan claro, digamos, de los beneficios, ¿qué es lo que limita esa adopción de forma más masiva? Digo, 120 millones de hectáreas de soja, el 80% tratada con biológicos, yo no veo limitaciones. Quizás en otros modelos productivos, a ver, cuando a nivel global se estableció que estaba perjudicial para la salud, las tabacaleras salieron a decir de que no había perjuicios a la salud. Y fue una batalla. Y si esa batalla se dio, y se dio en muchos escenarios en relación a ese tipo de cosas, ¿no? Hoy yo creo que hay una disputa de miradas sobre el tema de la nutrición, sobre todo, si los biológicos reemplazan la fertilización química o no. Y es una mirada que ha determinado una brecha entre las dos industrias que dice, bueno, la industria de los biológicos trata de enviar el mensaje de que son mejores que los químicos. Los químicos, que no hay cosas que alteren lo que ellos producen, que no alteran el medio ambiente. Entonces, yo creo que la mirada ahí es complementaria y en general la agricultura tiene que tender a eso. O sea, los biológicos potencian el efecto de ciertos productos químicos que son irreemplazables. Pensar que vos no te... reemplazar biológicos en la fertilización de cereales, por ejemplo, es imposible hasta que alguien modifique una planta que ya no tome nitrógeno del suelo y lo tome del aire, según la gramínea, ¿no? Pero eso no va a ocurrir en lo inmediato. Ahora, tecnologías complementarias donde vos planteas que el uso de biológico te reduce cierta utilización de productos químicos que tienen un impacto negativo en el ambiente, ahí tenés un margen de ganancia por el ahorro en la utilización de productos químicos y por, obviamente, por el menor impacto que vos generás en el ambiente. Entonces, yo creo que la cuestión es de comunicación y es de que el productor, digo, sigo pensando que la limitación está en que existan normativas que muestren claramente esto y esas normativas están sesgadas quizás por intereses que nos exceden a todos nosotros. Y hasta que eso no se calme un poco, no se apacigüe un poco y no se entienda de una mejor manera, digo, va a seguir existiendo esa tensión, ¿no? Esa disputa entre los dos mundos, el biológico y el químico. Pero claramente todas las señales indican que hay que cambiar la práctica. ¿Y cuántas formas tenés de cambiar la práctica cuando hablas de agricultura y de la nutrición vegetal? No hay muchas, ¿no? Fabricio, muchísimas gracias.